En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias en esta noche por una semana más de vida, Señor. Gracias, Padre Eterno, por protegernos, por alimentarnos, por bendecirnos e iluminarnos, Padre Santo. Queremos pedirte en esta noche, Señor, que nos bendigas con tu Espíritu Divino, para que sea Él el que tome posesión de nosotros y nos guíe en este estudio de la palabra. Ven, Espíritu Santo, en este momento, en el nombre de nuestro Rey y Señor, nuestro Salvador, Jesús de Nazaret. Queremos poner, Señor, la casa donde hemos hecho estos encuentros, estos 200 encuentros en tus manos, Señor, y bendigas a la persona que vive aquí, a la dueña, Señor, que durante todos estos viernes nos ha dado este espacio de estudio y reflexión. Queremos darte gracias, Señor, por esta misión que nos encomendaste en el año 2020. Y que hasta el día de hoy, hasta esta noche, hemos querido y hemos mantenido, Señor, en este espacio. Para que podamos, Señor, acostumbrarnos a leer tu palabra. Para que podamos conocer la doctrina de nuestra iglesia. Para que podamos ser apologetas, catequizados, y podamos entender el misterio de nuestra fe, el misterio de la fe católica romana, Señor. Señor Jesús, bendice a nuestras familias, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, a nuestros padres, a todos nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, a nuestros hermanos en nuestras parroquias, Señor. Bendice al Papa Francisco, a todos los cardenales, obispos, sacerdotes y religiosas del mundo. Te pedimos por esa guerra que está manteniendo tu pueblo, Señor, tu pueblo del Antiguo Testamento, con sus hermanos. Señor, controla la guerra, Padre Santo. Apacigua, Señor, el espíritu belicoso. También te pedimos por Colombia, por la paz, por los gobernantes, desde el presidente, los gobernadores, los alcaldes, diputados, concejales y congresistas. Bendícelos, Señor, para que hagan su trabajo. Santísima Virgen María, te pedimos también que estés con nosotros, a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, protéjannos en esta noche. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 13 de Josué. La tierra que quedaba por conquistar. Cuando Josué era ya muy anciano, el Señor le dijo: tú estás ya entrado en años, y todavía queda mucha tierra por conquistar. Queda todo el territorio de los filisteos y de los jesureos, que va desde el río Sihor al este de Egipto hasta la frontera de Ecrón, al norte, y que es considerado territorio cananeo. En él hay 5 jefes filisteos, que son los jefes de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat
y Ecrón. Queda también la región de los Aveos en el sur, y toda la tierra de los cananeos, desde las ciudades de los sidonios hasta Afec, en la frontera con los amorreos. Queda además la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia el este, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Voy a echar de delante de los israelitas a los sidonios y a todos los que viven en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefot Maim. Tú ocúpate de repartir y de dar posesión de la tierra a los israelitas, tal como yo te lo he ordenado. Reparte esta tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Las tierras de Manasés, Rubén y Gad. Las tribus de Rubén y de Gad y la mitad de la tribu de Manasés recibieron su parte cuando Moisés les dio tierras en la región oriental del Jordán. Les tocó la región que va desde Aroer a las orillas del río Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la meseta de Medeba, hasta Dibón, incluyendo todas las ciudades de Sihón, el rey amorreo de Hesbón, hasta la frontera de los amonitas. Les tocó también Galaad y el territorio de los Gesureos y de los Maacateos, más el monte Hermón y toda la tierra de Basán, hasta Salcá, incluyendo los dominios de Og, rey de Basán, que gobernaba en Astarot y Edrei, y que era el último de los refaitas, a los que Moisés había derrotado y echado del lugar. Los de Gesur y Maacá no fueron echados de allí, sino que siguieron viviendo entre los israelitas como hasta hoy. A la tribu de Leví no le dio posesiones Moisés, pues para ellos serían las ofrendas que se queman en honor del Señor y Dios de Israel, según él mismo había dicho. Moisés repartió tierras a la tribu de Rubén, según el número de sus clanes, de modo que su territorio se extendió desde Aroer a orillas del río Arnón y la ciudad que está en medio del valle, y por toda la meseta de Medeba, hasta Hesbón, y todas las ciudades que están en la meseta: Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Jahas, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sitma, Seret, Sahar, que está en la colina del valle, Bet Peor, Bet Jesimot, y las laderas del monte Pisgah, es decir, las ciudades de la meseta y todo el reino de Sihón, rey amorreo de Hesbón. Moisés había derrotado a Sihón y a los príncipes de Madián que le servían: Evi, Requen, Sur, Hur y Reba. Además, los israelitas mataron al adivino Balaam, hijo de Beor, y a muchos más. El territorio de la tribu de Rubén, repartido según el número de sus clanes, incluía todas estas ciudades y aldeas, y llegaba hasta el río Jordán. También a los de la tribu de Gad les repartió tierras Moisés, según el número de sus clanes. Les tocó Jazer y todas las ciudades de Galaad, la mitad
del territorio de los amonitas hasta la ciudad de Aroer, que está frente a Rabá, y la región que está entre Hesbón, Ramat Mispe y Betonim, y entre Mahanaim y la frontera de Debir. En el valle les tocó Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, que era lo único que quedaba del reino de Sihón, rey de Hesbón. Así que su territorio se extendía del lado este del río Jordán hasta el extremo sur del lago Kinneret. Estas fueron las ciudades que, con sus aldeas, les tocaron a los de la tribu de Gad, según el número de sus clanes. También a los de la media tribu de Manasés les dio tierras Moisés, repartidas según el número de sus clanes. Les tocó todo lo que antes había sido de Og, rey de Basán, es decir, todo Basán desde Mahanaim con las 60 poblaciones que pertenecen a Jair, la mitad de Galat y las ciudades de Astarot y Edrei. Todo esto fue para la mitad de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, según el número de sus clanes. Estas son las tierras que Moisés les dio en propiedad en los llanos de Moab, al este del río Jordán, frente a Jericó. Pero a los de la tribu de Leví no les dio tierras en propiedad, sino que les dijo: el Señor y Dios de Israel es su heredad. Palabra de Dios. Ok, bueno, el capítulo número 13 del libro de Josué continúa describiéndonos cómo el pueblo de Israel, una vez que salió de Egipto y pasó vagando durante 40 años por el desierto, llega a dominar toda la tierra prometida. Y no solo la tierra prometida, no solamente el territorio de Canaán, sino que también el territorio de Madián, que a través de Moisés logran quitarle a Hesbón, rey de Basán, y a Og, vamos aquí a Og, rey de Basán, y a Hesbón, Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán. Sí, hay que confirmar, ¿verdad? En el capítulo número 12 habíamos visto un resumen de las victorias y de la posesión de la tierra de Moisés, y también de las victorias estratégicas e importantes de Josué para conquistar la tierra de Canaán. El capítulo 13 nos muestra que Dios, una vez que ya Josué ha entrado en años, le dice que todavía hay mucho territorio por conquistar, que todavía falta el territorio de los filisteos, que tienen 5 reyes, y el territorio de los sidonios, incluyendo los que vivían en las montañas. Pero ahora lo que Dios quiere es que cada tribu de Israel, a las que Josué, dependiendo de la forma como Dios le ordenó distribuir la tierra prometida, a las 9 tribus y media que quedaban sin posesión y sin heredad, ellas se encargaran cada una de conquistar y de terminar de conquistar y de controlar el territorio que le tocaba o que Dios le asignaba a través de Josué. Entonces, la idea era que cada tribu que se le asignara un territorio dentro de la tierra prometida
tenía el compromiso de terminar la conquista. Luego el capítulo nos lleva a recordar cuáles eran las posesiones territoriales que Moisés le había dado a la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Y nos describen todo el territorio que se le había dado por clan y por familia a Rubén, por clan y por familia a Gad, y por clan y por familia a la media tribu de Manasés. Pero este capítulo nos hace una aclaración y nos recuerda que la única tribu que no iba a tener posesión de tierra, sino ciudades, iba a ser la tribu sacerdotal de Leví. Y eso tiene un punto muy importante, porque los cristianos, sobre todo en el clero católico, va a reemplazar a esta tribu en la nueva alianza. Y van a ser ellos los que su posesión va a ser el Señor. Y a través de ellos, a través del bautismo, nosotros también vamos a heredar a Dios. Es Dios para el cristiano católico su mayor posesión. Debe ser su mayor posesión. El católico no puede, no debe amarrarse a este mundo. Su mente, su pensamiento, su plan de vida debe estar dirigido hacia la nueva Jerusalén, hacia el cielo. Por eso su vida debe estar siempre mirando hacia Cristo. No puede entrar en querer poseer cosas terrenales y en anclarse en posesiones terrenales. Más allá de vivir bien, de vivir dignamente. Pero nosotros los católicos no somos de esta tierra. Nuestro pensamiento, nuestras aspiraciones deben girar o deben virar hacia el cielo, hacia la santidad al estar con Dios. Así como la tribu de Leví no tenía un amarre, no tenía un territorio que conquistar, porque ellos habían recibido al Señor. El Señor era su heredad. El servirle a Dios, el darle gloria a Dios con su servicio sacerdotal, diario, anual, era su gloria, era la gloria de la tribu de Leví, no el territorio. Dios para las otras tribus había establecido territorios, tanto al lado este del Jordán, que digamos que era el que hace la división natural de la tierra prometida, entre lo que le dio Moisés a la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, y lo que conquistó en primera instancia Josué para podérselo distribuir a las otras tribus, exceptuando a Leví. Y el capítulo número 13 nos habla acerca de eso, acerca de una distribución de una tierra que Dios le había entregado en primera instancia, le había prometido a Abraham por su acto de fe de salir de Ur de los Caldeos, confiando en el Dios invisible, y que se hace ya realidad bajo el mando de Josué, teniendo una garantía, ¿sí? una primera, un primer acercamiento con Moisés, cuando conquista, domina y expulsa a los reyes amorreos, a Sihón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, y cuando también vencen a los medianitas. Entonces vemos cómo Israel
por voluntad de Dios, comienza a decananizar la tierra prometida. Comienza a limpiar de todo lo malo, de todo lo corrompido, de todo lo desviado, y comienza a traer la justicia de Dios a la tierra prometida. Es el primer proceso de cristianización. El primer proceso que nosotros vemos de cristianización es la conquista de Josué de la tierra prometida. Por primera vez vemos que el Dios verdadero hace un acto de control de la tierra y de expulsión y eliminación de la actividad depravada del demonio, expulsando a aquellos habitantes de la tierra prometida que la habían profanado y que la habían llevado a que ella misma quisiera expulsarlos por sus atrocidades y por todas sus aberraciones que habían tenido durante más de 500 años. La misericordia de Dios duró 500 años y va a durar mucho tiempo esta conquista, porque va a terminar con David. Muchísimos siglos después es que se va a poder terminar esta primera fase, esta primera etapa de cristianización de la tierra prometida, que más adelante veremos ya no solamente va a ser ese pedazo del mundo, sino que la idea es que sea todo el planeta Tierra, todas las naciones de la Tierra. Entonces el capítulo número 13 de Josué nos habla acerca de la forma como hay un compromiso por el pueblo de Dios de continuar la conquista, la limpieza y el control por parte del pueblo de Dios de la tierra prometida. ¿Expulsando a quiénes? A aquellos que están en contra de Dios, aquellos que hacen cosas abominables a los ojos de Dios, aquellos que han estado dominados por entes demoníacos durante más de 5 siglos, llevando a una posesión demoníaca y a unas prácticas, brujería, hechicería, idolatría, orgías, depravación sexual, violencia contra la niñez, violencia contra todo lo religioso, un paganismo enorme y un alejamiento espiritual del Dios verdadero, que los había llevado a que la justicia de Dios fuera por medio de su pueblo escogido. En este caso, en ese momento y bajo esa alianza, la alianza del monte Sinaí, bajo el liderazgo de Josué y las tribus de Israel. Vamos a ver ahora cómo con Cristo el definitivo Josué ya no es un territorio físico. Ya el territorio a conquistar es el corazón de la raza humana, el corazón de la humanidad. Que ya no va a estar la conquista de Cristo basada o limitada a unas fronteras o a un territorio delimitado, sino que la orden del Señor es cristianizar el mundo entero. Y vamos a ver cómo desde hace 600 años, oído a esto, desde hace 600 años el proceso de descristianización del mundo empezó. Y estamos viendo ya los resultados de una descristianización de Europa y de América, del mundo occidental, con todas las aberraciones y todo lo oscuro que estamos viendo en la actualidad, sobre todo en las naciones que son desarrolladas para la gloria de Dios. Vamos entonces a ver cómo sucede la conquista del mundo. El capítulo número 12 vimos cómo Cristo, al ser ungido rey de Israel,
por parte de Juan el Bautista, comienza el anuncio del reino de los cielos. Y lo primero que hizo fue derrotar a la cabeza de los entes demoníacos que estaban gobernando a Israel, que de manera externa era Roma, pero que espiritualmente Israel estaba sometido y subyugado al poder de Satanás o al poder de Belcebú. Y vimos como unos ejemplos de cómo Cristo, con su poder y su potencia como Dios hombre y como rey de Israel, comienza a liberar al pueblo de la dominación demoníaca. Ahora el Señor tiene que irse al cielo a cumplir su función como sumo y eterno sacerdote, pero tiene que dejar a las tribus de Israel para que ellas conquisten el mundo entero. Vámonos entonces a ver quiénes son las tribus de Israel que tienen, como en el capítulo 13 de Josué, conquistar el territorio que hace falta por conquistar. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 25. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro era Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria y le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades y dolores, y a los, escuchemos, endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos. Y Jesús los sanaba. Mucha gente de Galilea, de los pueblos de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región al oriente del Jordán, seguían a Jesús. Palabra del Señor. Vemos aquí entonces que el Evangelio, este es el mismo capítulo del Evangelio de Mateo que vimos en con el capítulo 12 de Josué. Una vez que Jesús vence a Satanás en el desierto, vence la cabeza de los demonios, va a buscar a sus discípulos, a sus estudiantes, a los que se van a encargar, después que Él ascienda al cielo, de hacer su trabajo, de ir a conquistar el resto de la tierra con las enseñanzas de Jesús. Porque el cristianismo tiene que batallar, tiene que luchar la batalla espiritual, no con espadas, no con armas, no con violencia, no con misiles, sino con las enseñanzas de Jesús, con los mandamientos de Jesús, con la vida, el estilo de vida de Jesucristo. Eso es lo que ha hecho la Iglesia Católica.
Eso es lo que tiene que mantenerse haciendo la Iglesia Católica siglo tras siglo hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo escoge a Pedro y a Andrés, a Santiago y a Juan, y está conformando su núcleo de discípulos o de apóstoles, futuramente serán apóstoles, que terminarán siendo 12. Uno por cada tribu de Israel. Hay un apóstol de Jesucristo por cada tribu de Israel. Entonces, así como Dios le ordena a Josué en el capítulo 13, que aunque ha vencido a los reyes más poderosos de los cananeos, tiene que todavía cada tribu ir a conquistar el territorio que todavía hace falta por conquistar. Miren la similitud tan grande y miren cómo todo está bien sincronizado en las cosas de Dios. Son los apóstoles los que tienen que, una vez enviados por Jesús, conquistar el mundo con las enseñanzas, mandamientos y con el estilo de vida que les enseñó Jesucristo, más nadie. Los cristianos católicos debemos ser fieles a las enseñanzas de los apóstoles, tal y como ellos fueron fieles por el poder del Espíritu Santo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no debemos recibir enseñanzas de ningún otro aparecido o de ninguna otra aparecida que diga que viene a cambiar o a restablecer o a renovar la fe cristiana católica o la fe cristiana. Todos esos son enviados de Satanás. Escrito está por Pablo, que lo veremos ahorita, por Juan y en el Apocalipsis. Vendrá un falso profeta que revivirá a la bestia que estaba herida, pero que la vuelve a revivir. Ese es Martín Lutero. Martín Lutero es el falso profeta del Apocalipsis. Vamos entonces ahora a ver cuál es la misión de las tribus de Israel, representadas en cada discípulo de Jesús. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Dice: así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Dónde empieza Jesús su ministerio como rey de Israel? En Galilea. ¿Dónde lo termina? En Galilea. ¿Dónde empieza el ministerio de los discípulos? Recordemos que el Evangelio dice 11 y no 12, porque Judas Iscariote se había suicidado, se había ahorcado por la culpa de haber traicionado a su maestro. Por eso en ese momento hay 11, después hacen un cónclave y reemplazan al apóstol con otro apóstol que obtiene por sucesión apostólica los mismos derechos que el apóstol a que reemplaza. Y ahí entonces Matías se convierte en el 12º apóstol. Entonces dice: así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, porque es Dios, Dios hombre. Aunque algunos dudaban, Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesucristo no necesita reemplazo, no necesita planchas de oro, no necesita visiones, no necesita avivamientos de calles. Jesucristo tenía toda la potestad de autoridad en el cielo, en la tierra y en el infierno, y le dio esa orden a
sus discípulos, sus apóstoles. Dice, vayan pues a las gentes. ¿Cuál es el territorio por conquistar? El corazón de las gentes de todas las naciones. La misión de la iglesia de Jesús de Nazaret es católica. Es católica. La misión de los apóstoles es católica. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, estudiantes, seguidores, creyentes, no esclavos. No esclavos. ¿Cómo? ¿Cómo van a hacer eso? Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula de Cristo. Esa es la fórmula de Cristo. Cuando los discípulos vayan a bautizar a las gentes de todas las naciones, las van a bautizar con la autoridad que Cristo les dio. Van a bautizarlos en el nombre de Jesús, no con el nombre, como los pentecostales erróneamente enseñan desde 1900. Desde el año 1900. No, la autoridad en el nombre significa con la autoridad de. Y siguiendo la fórmula que el mismo Cristo les dio a sus discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es tres en uno. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. El bautizo de infantes, la Eucaristía, el perdón de los pecados, el sacramento de la reconciliación, la confirmación, la unción de los enfermos, el matrimonio indisoluble y el orden sacerdotal, o sea, los 7 sacramentos. Por eso los 7 sacramentos son innegociables. Si tú no crees en un sacramento, dejas de ser católico, dejas de ser seguidor de Jesús de Nazaret. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo lo hace? A través de la Eucaristía, cuando se hace presente real en el cuerpo, en la hostia y en el vino. Ahí está presente Jesús todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Vamos a ver cómo aplican estos discípulos de Jesús la orden de Jesús. Si se hicieron los locos e hicieron lo que ellos les dio la gana, o si realmente hicieron lo que Jesús les ordenó. Vamos a ver a Pedro, que recordemos es el primero que nombran cuando estábamos leyendo el capítulo número 4 de Mateo. Vámonos a Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 48. O sea, todo el capítulo 10 de Hechos. Dice, Pedro, judío, y Cornelio, romano, pagano, de las otras naciones. Había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio. Era un hombre piadoso que, junto con toda su familia, eso incluye bebés, niños pequeños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, adoraba a Dios. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, la hora de los judíos para orar, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó, ¿qué se te ofrece, Señor? El ángel le dijo, Dios tiene presente
tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados, oración y limosna. Fíjense que aquí se está cumpliendo. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a un hombre llamado Simón, que también es conocido como Pedro. Está alojado en casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. Jope era la ciudad de donde Jonás toma el barco para huir de Dios. En Jope, Jonás toma el barco para huir de Dios hacia Tarsis o Tarso más adelante. Miren la conexión que hace Jonás entre Pedro y Pablo. Ahora, Jonás es el profeta que va a Jope para huir de Dios y no ir a Nínive. Y Pedro se llama Simón, hijo de Jonás. No sé si es una coincidencia, pero bueno. Cuando se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado que era muy religioso, un soldado romano, y de su confianza, y después de contarle todo, los envió a Jope. Él estaba en Cesarea de Filipo e iban a ir a Jope, que era un puerto sobre el mar Mediterráneo, creo. Al día siguiente, a eso del mediodía, mientras iban de camino cerca de Jope, Pedro subió a orar a la azotea de la casa. Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que descendía a la tierra algo parecido a una gran sábana. Bajaba por las 4 puntas. En la sábana había toda clase de cuadrúpedos y también reptiles y aves. Y oyó una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro contestó: no, Señor, yo nunca he comido nada profano ni impuro. La voz le habló de nuevo y le dijo: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto sucedió 3 veces, una triple confirmación. Y luego la sábana volvió a subir al cielo. Pedro estaba preocupado pensando qué querría decir aquella visión. Cuando llegaron a la puerta los hombres de Cornelio, que habían averiguado dónde estaba la casa de Simón. Al llegar preguntaron en voz alta si allí se alojaba un tal Simón, a quien también llamaban Pedro. Y mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, el Espíritu Santo le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate, baja y ve con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado. Él está hablando el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo no puede ser una fuerza o una idea. El Espíritu Santo es una persona divina, con voluntad propia, con inteligencia, ¿sí? Y con un plan. Por eso no puede ser una fuerza, como enseñan otras denominaciones no católicas. Pedro bajó y dijo a los hombres: yo soy el que ustedes buscan. ¿A qué han venido? Ellos contestaron: venimos de parte del capitán Cornelio, un hombre justo que adora a Dios y a quien todos los judíos estiman y quieren. Un romano, bien raro es. Un ángel de Dios le dijo que lo llamara a usted para que usted vaya a su casa y él escuche lo que tenga que decir. Entonces Pedro los hizo entrar y se quedaron con él aquella noche, a los 3 hombres enviados por Cornelio. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos y los acompañaron algunos de los hermanos que vivían en Jope. Y al otro día llegaron a Cesarea, donde Cornelio los estaba esperando, junto con un grupo de sus parientes y amigos íntimos, a quienes había invitado. Cuando Pedro llegó a la casa, Cornelio salió a recibirlo
y se puso de rodillas delante de él para adorarlo. Pero Pedro lo levantó diciéndole: ponte de pie, pues yo también soy un hombre como tú. Mientras hablaba con él, entró y encontró a muchas personas reunidas, el pueblo de Dios que estaba expectante por ser conquistado por las enseñanzas de Jesús. Mientras hablaba con él, entró y encontró a muchas personas reunidas. Pedro les dijo: ustedes saben que un judío le prohíbe su religión tener tratos con extranjeros o entrar en sus casas. Pero Dios me ha enseñado que no debo llamar profano o impuro a nadie. Por eso, tan pronto como me avisaron, vine sin poner ninguna objeción. Quisiera saber, pues, ¿por qué me han llamado? Cornelio contestó: hace 4 días, como a esta misma hora, yo estaba aquí en mi casa haciendo la oración de las 3 de la tarde, cuando se me apareció un hombre vestido con ropa brillante. Me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Muy importante. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Simón, que también se llama Pedro. Recordemos, en Jope hay un Jonás que huye de Dios para no cumplir su misión de advertirle a la ciudad de Nínive de la destrucción que Dios le iba a hacer si no se arrepentían. Aquí, un hijo de Jonás, llamado Simón, Pedro, va de Jope a Cesarea de Filipo a encontrarse con un romano y con muchas personas romanas para escuchar el mensaje de Jesús para salvar sus vidas. Si ven lo hermoso de la palabra de Dios y del plan de salvación, manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Simón, quien también se llama Pedro. Está alojado en casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. Así que envié inmediatamente a buscarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí delante de Dios y queremos escuchar todo lo que el Señor te ha mandado a decirnos. Recuerdan lo que Jesús le mandó a él y a sus otros discípulos, a los otros compañeros de él, en Mateo 28, del 16 al 20. Vayan a todas las gentes de todas las naciones y enséñenle lo que yo les enseñé a ustedes. Eso es lo que va a hacer Pedro. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Dios habló a los descendientes de Israel, anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea. Después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Miren qué perfecta es la situación. En el capítulo 12 de Josué hablamos del bautismo de Juan y cómo Juan unge a Cristo como rey de Israel. Y ahí empieza el reino de los cielos. Saben que Dios llenó de poder y de Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo mataron colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó. Y él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha... Y él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Y habían dicho
que quienes creen en Él reciben por medio de Él el perdón de los pecados. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje. Y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues los oían hablar en lenguas extrañas, lenguas que existían en ese momento. ¿Sí? No, y que idiomas angelicales o sabla, no, eso no. Lenguas que existían en ese entonces, que si alguien hubiese estado que conocía esa lengua les iba a entender, porque el Espíritu Santo habla para que se le entienda, para que el mensaje llegue a todas partes. ¿Sí? No a los ángeles. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, no con el nombre, como dicen los pentecostales, no, en el nombre, con la autoridad que Jesús le había dado a Pedro y a sus discípulos. ¿Y cuál era la fórmula de Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Después rogaron a Pedro que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios. Vamos a ver ahora el apóstol de los gentiles. Estamos en el capítulo número 13 de Josué. Y vamos a ver el apóstol número 13. Vámonos ahí mismo, el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9, del 1 al 19. Conversión de Saulo. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco, Damasco es Siria, a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz le contestó, yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados, porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver, estuvo muerto espiritualmente Saulo, para poder resucitar como Pablo y para que se le cayera el velo de Moisés. En Damasco vivió un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo, Ananías. Él contestó, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate y vete a la ciudad llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso, que se llama Saulo. Está orando, y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo, Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén y a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque he escogido, es Cristo quien escoge a Pablo, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente
de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Ananías imponiéndole las manos a Saulo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Las escamas es la ley, esa ley, ese judaísmo exacerbado y terrenal que no lo dejaba ver el reino de los cielos. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Palabra de Dios. Este es apóstol también de Cristo porque es el mismo Cristo quien lo escoge. Él se encuentra con Jesús, tiene un encuentro con Cristo directamente. Dura 3 días muerto espiritualmente y resucita con una nueva visión, con una nueva vista. Se le caen las escamas del judaísmo y comienza a ver el cristianismo y va a morir por el cristianismo. Vamos a ver si Pablo se quedó ahí o si obedeció la orden de Jesús. Vámonos a Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 22. Dice: Pablo en Éfeso. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa. ¿Recuerdan? Capítulo 13 de Josué: voy a conquistar Sidón y las regiones montañosas. Y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron: ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó: pues, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron: el bautismo de Juan. Ese es el bautismo que nos quieren vender a nosotros los no católicos. Que cuando seas grande, que vamos a llevarte a un río, vamos a meterte en una alberca o una piscina, porque así lo hizo Juan. Miren, los efesios recibieron el bautismo de Juan y no recibieron el Espíritu Santo, porque Juan bautizaba con agua para arrepentimiento de pecados, mientras que en el nombre de Jesús se bautiza con agua y Espíritu Santo para recibir los 4 grandes dones o regalos que nuestros niños reciben cuando son bautizados. Dice: Pablo les dijo: sí, Juan bautiza a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Pablo está hablando de Cristo. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, no con el nombre. Y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas extrañas, lenguas que no entendían ellos localmente, pero sí eran conocidas en otras partes del planeta Tierra. Y comunicaban mensajes proféticos. Eran entre todos unos 12 hombres. 12 hombres en Éfeso. Durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga, donde anunciaba el mensaje sin ningún temor, y hablaba y trataba de convencer a la gente acerca del reino de Dios. Pero algunos tercamente no quisieron creer, sino que delante de la gente hablaba mal del nuevo camino. Entonces Pablo se apartó de ellos y llevó a los creyentes a la escuela de un tal Tirano. Allí hablaba todos los días, y así lo hizo durante 2 años. De modo que todos los que vivían en la provincia de Asia
tanto los judíos como los que no lo eran, oyeron el mensaje del Señor, la orden de Mateo 28 del 16 al 20. Y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocadas por su cuerpo eran llevados a los enfermos y estos se curaban de sus enfermedades, como lo hacía Jesucristo. Y los espíritus malignos salían de ellos. O sea que los discípulos, los que continúan la conquista de Jesús, seguían sometiendo a Satanás, a Belcebú y a sus secuaces. El cristianismo, los sacerdotes, la Eucaristía son el arma poderosa contra la posesión demoníaca y las fuerzas del demonio. Pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos quisieron usar para ello el nombre del Señor Jesús. Quisieron usar el nombre, como hacen los pentecostales y como te enseña el pentecostal. Si no usas el nombre Jesús, no hay poder. Miren lo que hicieron los judíos. Pablo era una persona que iba en nombre de Jesucristo, o sea, con la autoridad que Jesús le había dado. Y por eso, aún los pañuelos que tocaban su cuerpo expulsaban demonios, porque iba en el nombre de Jesús. Estos judíos quisieron usar el nombre de Jesús, como hacen los pentecostales o como enseñan los pentecostales. Y miren lo que pasa. Pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos, quisieron usar para ellos el nombre del Señor Jesús. Así que decían a los espíritus: en nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Ellos no habían sido enviados por Cristo, pero estaban usando el nombre de Cristo. Esto es lo que hacían los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era un jefe de los sacerdotes. Pero en cierta ocasión el espíritu maligno les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Al mismo tiempo el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Todos los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, lo supieron y se llenaron de temor. De esta manera crecía la fama del nombre del Señor Jesús. También muchos de los creyentes llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho. Y muchos habían practicado la brujería, trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Cuando se calculó el precio de aquellos libros, resultó que valían como 50,000 monedas de plata. Así, el mensaje del Señor iba extendiéndose y demostrando su poder. Después de estas cosas, Pablo decidió visitar Macedonia y Acaya y seguir su viaje hasta Jerusalén. Además decía que después de ir a Jerusalén tendría que ir a Roma. Recordemos que Roma era el centro del mundo. Todos los caminos conducían a Roma y de Roma se llegaba a cualquier parte del mundo conocido en ese entonces. Entonces mandó a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasmo, mientras él se quedaba algún tiempo más en Asia. Palabra de Dios. Miren, hermanos y hermanas en Cristo, desde hace 600 años se implementó un plan para descristianizar el mundo y que Satanás volviera a controlarlo. Han pasado 6 siglos. Comenzó con el Renacimiento y el modernismo y el pensamiento individualista y humanista. Luego vino la reforma del falso profeta de Martín Lutero en el siglo XVI. Luego vinieron las revoluciones que incluía a la Revolución Francesa
que sacó a Francia del catolicismo. Y miren todo lo que ha pasado hoy en el siglo XXI. Todo lo que conocemos y estamos viendo como progresismo, como wokismo, como ideología de género, está haciendo que Cristo sea sacado de todas las instituciones públicas, universidades, colegios. Desde la misma, hasta en la misma familia están sacando a Jesús. Y cuando Cristo sea sacado, adivinen quién es el que va a ocupar el puesto. Satanás. Vamos a ver dentro de 50 años, o no, o puede ser menos, el aumento en posesiones demoníacas y en situaciones realmente terribles de nuestra sociedad, a medida de que Jesús y el cristianismo católico vaya reduciéndose. Lo digo hoy, 11 de octubre del año 2024, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.